Gloria sea el nombre de Jesús. Pues yo quiero en esta mañana poder compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y oraba al Señor esta mañana porque yo tengo que reconocer a veces mi incapacidad, mi falta de poder a veces transmitir lo que yo tengo en mi corazón. A veces me quedo sin palabras y a veces me comparo mucho con Moisés cuando le decía al Señor: Señor, yo soy incapaz porque no sé hablar. Y cuando estas cosas pasan, yo solamente le digo al Señor: Señor, tómame y sé tú hablando a través de mí, porque yo solo no puedo. Yo quiero tratar de transmitir en esta mañana a la iglesia y a los que me están oyendo a través de las redes sociales. Quiero transmitir la palabra de Dios, la palabra no mía, no es la que yo tengo en mi mente y en mi corazón, sino la palabra que el Señor ha puesto en mí. Y eso es lo que yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a pedirle al Señor en esta mañana. Yo quiero que usted se ponga de pie, porque yo le dije al Señor: yo quiero que a partir de hoy, de este domingo, cosas extraordinarias empiecen a suceder aquí en la casa del Señor. Yo quiero que la presencia del Señor se manifieste de una forma poderosa y que el poder de Dios se pueda transmitir a través de las ondas que lleguen a través de la señal de internet hacia los lugares donde nos están viendo. Yo no sé qué persona allá en ese lugar puede estar viéndonos en alguna parte del mundo. Yo no sé, puede ser que Dios haya conectado una persona en esta mañana para que escuche esta palabra, y yo quiero que el Espíritu de Dios llegue allá donde esa persona esté y esa persona pueda ser tocada y pueda ser levantada por el poder del Espíritu de Dios. Señor, en esta mañana oramos, Señor, para que el poder de tu presencia, el poder que ya inició en este lugar, se desate en esta mañana cuando tú hablas. Porque cuando tú hablas, las montañas tiemblan, el escenario, la atmósfera se transforma. Somos renovados y transformados. Somos cambiados, porque lo único que puede cambiar nuestra forma de ser y de pensar es tu palabra. Tu palabra restaura, levanta, transforma, corrige, edifica. Tu palabra llena, sana, levanta, libera. El poder de tu palabra es sobre todas las cosas. Fue lo que permitió que las cosas del mundo existieran y que a través de tu palabra todo fuera puesto en orden. Es por el poder de tu palabra que tú pudiste hacer a Adán, porque por tu palabra infundiste aliento de vida sobre su nariz y él se levantó. Es por tu palabra que tú ordenaste que los cielos ocuparan su espacio y el mar regresara a su lugar. Fue por tu palabra que estamos aquí. Honro tu presencia y tu palabra, Señor. Glorifícate en esta mañana. Decimos amén. Diga amén. Gloria sea al Señor. Déjame esa musiquita ahí, me gustó, mira. La naturaleza de lo espiritual. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 9, verso 28. Ahí está lo que está en pantalla. Este va a ser el texto que vamos a utilizar de base. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Oiga, atentos, oído a lo que el Señor va a hablarnos hoy. Marcos 9, 28 al 29, lo leemos así. Cuando él entró, refiriéndose a Jesús, en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Necesito que versículos más antes, ¿puedes? Vamos a leerlo unos versículos antes. Vamos a leerlos desde el versículo 20. Por favor,
fui yo el culpable porque te di mala referencia. Yo creo que mi Biblia está por ahí. Y Johanna, pásamela, por favor. Sí, pásamela, sí, porque la voy a necesitar aquí. Gracias. Ahora sí, Marcos capítulo 9. ¿Tienen Biblia? ¿Sí? ¿O usted trae la Biblia que yo traigo ahí en el mural? No, usted traiga su Biblia, aunque sea electrónica, tráigala. Marcos. Sí. Deme un segundito nada más. Marcos 9, desde el versículo 14. Vamos a leerlo del versículo 14. No te preocupes, Rachel, yo lo leo acá. Dice así: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Había una discusión en aquel lugar entre los discípulos y la gente que estaba allí. Atención lo que dice el pasaje. Y tan pronto como la gente vio a Jesús, diga, vio a Jesús. Oiga, porque cuando Jesús aparece en escena, las cosas vuelven a ponerse en su lugar. Puede haber un desorden, puede haber una confusión, puede haber cualquier situación extraña en un ambiente, una atmósfera, pero cuando Él llega, las cosas se ponen en orden. Y dice que cuando Jesús, dice, se les acercó, dice la palabra del Señor, que todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Ese man es lo máximo. Dice, verso 16, y él pregunta, bueno, ¿y qué es lo que están discutiendo? Él les pregunta. Y el verso 17, maestro, respondió un hombre entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Escúcheme, porque es importante que lo mencione. Ese espíritu no era cualquier espíritu. ¿Ok? No era cualquier espíritu. Era un espíritu demoníaco que le había quitado el habla a ese muchacho. Pero tengo que hacer la acotación y tengo que hacer el énfasis en que no era cualquier espíritu, y ahora lo vamos a explicar. Así que dice que había un espíritu, dice el papá, el padre del muchacho, mi hijo está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla, y cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y queda rígido. Note las características del espíritu demoníaco. Era un espíritu que lo atormentaba. Era un espíritu que hacía que echara espumarajos, que hacía que crujiera los dientes y se quedaba rígido como un muerto, así. Qué cosa más terrible. Atención, esto es importante. Note lo que dice el papá. Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¿Qué pasó ahí? No era la primera vez que los discípulos, escúchenme, hacían esto. La Biblia menciona que cuando Jesús envió a los 70, ¿ustedes recuerdan? A predicar, dice la palabra del Señor que Jesús agarró a los discípulos y los empoderó. Y le dijo a los discípulos: vayan y lleven el evangelio, y yo os envío con poder, para que puedan echar fuera demonios, para que puedan sanar a los enfermos, para que puedan predicar la palabra. Y dice la palabra que ellos fueron, los discípulos fueron. Y cuando ellos regresaron, dice la palabra del Señor
que cuando ellos regresaron llegaron contentos y felices. Y se acercaron donde Jesús y le dijeron: Señor, te queremos contar todo lo que nos ha sucedido. En el nombre tuyo, en el nombre de Jesucristo, pudimos echar fuera demonios, pudimos sanar los enfermos, pudimos hacer cosas poderosas y milagrosas y extraordinarias, porque tú nos enviaste con el poder de la palabra, con el poder de tu nombre. Así que no era la primera vez que los discípulos habían echado un demonio, habían reprendido un demonio y se habían confrontado un demonio, pero en esta ocasión algo sucedió. Algo pasó, porque dice la palabra del Señor, el texto que estamos leyendo allí, que el padre se está quejando. El padre llega con un hijo que está atormentado por un demonio. Y él, lógicamente, probablemente el padre de este muchacho había visto a los discípulos actuar, había visto a los discípulos de Jesús haber echado otros demonios, haber sanado enfermos. Y lo más lógico es que cuando el padre ve esta situación, se los lleva a sus discípulos. Pero se encuentra con una terrible realidad: que los discípulos no pudieron echar al espíritu endemoniado. ¿Están siguiéndome? Así que el padre le dijo: ellos no han podido lograr expulsar al espíritu y no lo han logrado. Verso 19. Dice el Señor Jesús: generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Y tan pronto como vio Jesús, escuchen esto porque esto es crucial. Tan pronto como vio Jesús al espíritu, dice la Biblia, lo sacudió de tal modo al muchacho, el espíritu, que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Verso 21. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Y él responde: desde que era niño. Atención a esto, este muchacho venía viviendo una tragedia. Yo quiero decirles a ustedes: ¿usted cree que esto es historia? ¿O usted piensa que casos como este no hay en nuestra actualidad? ¿Usted cree que situaciones como la que está contando el escritor al libro de Marcos es una situación que ha quedado en la historia? ¿O usted piensa que en lugares circundantes donde usted vive, quizás en el área de trabajo donde usted está, quizás el barrio donde estamos nosotros, no pueden haber muchachos, gente adulta, ancianos, vagabundos, que están siendo atormentados por espíritus demoníacos? Gente que está atascada por una enfermedad, porque hay espíritus de demonios también que vienen con enfermedad, quiero que sepan. Con tormentos de la mente, del sueño, de trastornos. Y ese es lo común, lo cotidiano. Ay. Dice, cuando el Señor escucha esto, atención, contestó: muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo. Y atención, dice: si puedes hacer algo. Note la incredulidad del padre. Te pido que tengas compasión de nosotros y ayúdanos. La respuesta de Jesús: ¿cómo que si puedo? Diga conmigo: para el que cree, 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 todo es
posible. Dígalo otra vez, para el que cree, todo es posible. Y cuando él escuchó esa palabra, no le quedó otra cosa, porque yo quiero que usted sepa que esa pregunta del Señor Jesucristo para el Padre fue poderosa, a tal punto que levantó la fe de ese hombre y dijo: sí creo. Un hombre que estaba sin fe, no tenía ninguna clase de fe, su fe estaba en el piso. El Señor lo levanta y le dice: ¿Cómo es que tú dices que sí puedo? No. Para el que cree todo es posible. Yo quiero decirte en esta mañana: para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Para el que cree. ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos creen aquí? Entonces todo te es posible. Para el que cree todo es posible. Al ver Jesús, dice, al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno: espíritu sordo y mudo, te mando que salga. Yo puedo imaginarme eso ahí. Que salgas y jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alborido, dice un alarido, sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él, y este quedó como muerto, tanto que muchos decían: ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Atención lo que dice el verso 28. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: esa es la pregunta del mensaje de hoy. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? La respuesta de Jesús: esta clase de demonios, la versión Reina Valera dice: este género de demonio solo puede ser expulsado a fuerza de oración. Respondiendo Jesús, y dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. ¿Dicen amén a su palabra? Ahora sí, préstame atención acá. Yo quiero que usted sepa algo, y yo voy a tratar de... ¿Cuántos tienen tiempo para escucharme? ¿Seguro? Porque yo tengo aquí, van a ser las 12 y aquí tengo prédica para rato. Así que si usted no está apurado y no tiene hambre, pero aquí lo que va a caer hoy es fuego. Escúcheme. Desde hace un tiempo atrás, el Espíritu de Dios está hablando a esta iglesia sobre un avivamiento. No es ahora que el Espíritu de Dios nos está hablando acerca de desarrollar en esta casa, en esta iglesia, un avivamiento del Espíritu. Y yo quiero definir lo que es un avivamiento del Espíritu, porque yo no quiero que nos confundamos. Porque muchos pueden confundir avivamiento, y uno puede pensar que el avivamiento tiene que ver con venir al altar y caer en el piso y echar espumarajo por la boca y bueno, todo lo que nosotros sabemos y podemos imaginarnos, porque lo hemos visto en otro escenario, pensando que eso es avivamiento. Yo creo que eso puede ser parte de la manifestación de un avivamiento, pero eso no es todo lo que es avivamiento. El avivamiento tiene que ver con un despertar de Dios, tiene que ver con un cambio de mentalidad que es producido por un mover del Espíritu de Dios. En otras palabras, usted y yo podemos tener una forma de pensar, que esa forma de pensar es lo que hace que nosotros
nos manejemos en nuestras vidas, podamos actuar en nuestras vidas, responder a nuestras necesidades, a nuestros problemas con un tipo de mentalidad. Pero ese tipo de mentalidad, escúchame, no es lo que está resolviendo tus problemas. Ese tipo de mentalidad que tú tienes, en la forma como tú piensas, que tú crees que debes manejar las cosas y que debes actuar en conformidad, pero realmente eso no es la forma como Dios quiere que tú lo hagas, para que tu vida sea majestuosa, poderosa, provechosa. Porque yo pregunto aquí, ¿cuántos de los que estamos aquí no queremos que las cosas que nosotros estamos pidiendo que Dios haga, las cosas que nosotros estamos necesitando conquistar, las cosas que nosotros estamos necesitando desatar a nuestro favor, sea una realidad? Yo quiero que levante su mano. Entonces yo le estoy hablando al público correcto, porque eso es lo que es un avivamiento. Un avivamiento es hacer, es lograr, producir, es lograr que lo que para nosotros es un obstáculo, para nosotros es un, ¿cómo podríamos decir? Es un cerco que no nos permite cruzar al otro lado. La unción del Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, cambia nuestra forma de pensar y empezamos a actuar de manera que Dios puede manifestarse y Dios puede revelarse a nosotros a través del Espíritu de Dios, porque nosotros estamos óptimos para eso. Cuando eso no sucede, cuando nosotros no nos dejamos dominar por el Espíritu de Dios, no es el Espíritu de Dios quien nos gobierna, entonces no puede haber avivamiento, porque somos nosotros quienes estamos controlando nuestra vida. Somos nosotros quienes estamos controlando nuestros problemas, nuestras crisis. Somos nosotros quienes estamos dominando las enfermedades, dominando todas las cosas que de repente necesitamos trasladárselas a Dios. Nuestra manera de pensar no lo permite. Ahora quiero que sepan esto, porque también es importante mencionarlo. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Hombre, yo estoy seguro que usted está de acuerdo contigo. Estamos viviendo quizás en los peores momentos difíciles. Problemas económicos, financieros, problemas políticos, problemas sociales, problemas de enfermedades por donde quiera, problemas con los hijos, problemas y problemas y problemas. Estamos viviendo en momentos difíciles, en la que yo creo y estoy convencido, iglesia, y el mensaje es para esta iglesia. Por supuesto, yo estoy predicándole a todo el mundo aquí, al que me escucha, pero el mensaje es para Generación Vida Abundante. Yo estoy convencido de la urgente necesidad de un gran avivamiento del Espíritu de Dios para esta casa. Porque es que no podemos seguir viviendo de la forma como estamos viviendo. Escúchame lo que le voy a decir. Nosotros no podemos conformarnos con lo que hemos recibido y lo que estamos recibiendo. Nosotros no podemos conformarnos con que las cosas a veces funcionan y a veces no funcionan. Nosotros no podemos seguir caminando pensando solamente en comer de las migajas, como hacía la mujer sirofenicia, que solamente pedía migajas. No, señores, nosotros no somos hijos de migajas. Nosotros somos hijos del Espíritu, que estamos listos para recibir de parte de Dios lo que a nosotros nos corresponde. Considero que el problema de la iglesia de hoy va más allá que un simple adormecimiento. El problema, escúchame, el problema de la falta de avivamiento en una iglesia no es nada más por el simple hecho de un adormecimiento espiritual o simplemente un letargo o apatía. Yo creo que no es así. Yo voy a explicar ahorita por qué. Porque a veces pensamos que la iglesia puede estar adormecida, la iglesia puede estar letargada, y yo no voy a decir que parte de esas cosas sea lo que estamos experimentando a nivel general. Pero yo creo que las cosas que estamos viviendo la iglesia de Dios en este día va mucho más profundo, tiene raíces más profundas que un simple adormecimiento. El adormecimiento espiritual y el letargo espiritual simplemente son las ramas de un tronco que tiene raíces profundas. Es algo más profundo, con raíces más extendidas y arraigadas.
por los tiempos que vivimos, por estos tiempos que yo les estoy diciendo, escúcheme porque lo que yo les voy a decir a ustedes en esta mañana, usted tiene que salir de aquí con otra mentalidad. El tema tiene que ser tratado con un debido, correcto análisis. ¿Por qué es que, escúchenme, y yo voy a ser trágico en esto? Y usted perdone que yo voy a ser directo. ¿Por qué es que usted y yo oramos y nada pasa? ¿Por qué es que usted y yo estamos pidiéndole algo a Dios? Algo que supuestamente, entre comillas, está bajo la autoridad y el poder de Dios, pero nada sucede. ¿Por qué es que usted pone la mano sobre un enfermo y no se sana? ¿Por qué usted y yo ponemos la mano sobre un endemoniado y el endemoniado lo que hace es reírse de nosotros? ¿Por qué es que tú y yo estamos orando para que Dios haga algo dentro de tu casa, dentro de tu hogar, dentro de tu familia? Para que Dios ponga en orden a tus hijos, para que Dios ponga en orden a tu esposa, y tú estás orando por eso, y tú estás reclamando cosas delante de Dios, pero pareciera que nada está ocurriendo. Algo está ocurriendo, porque quiero que sepan algo: el poder de Dios está. El poder de Dios nunca ha dejado de estar. El poder de Dios siempre se manifiesta desde el Edén hasta el día de hoy. El poder de Dios está ahí, está fluyendo, está manifestando, está en tu mano, está en tu poder. Tú tienes el poder que Dios te ha dado. Sin embargo, las cosas no están funcionando. Algo está ocurriendo, porque quiero que sepan, cuando nosotros recordamos y hacemos memoria de lo que ocurrió en la iglesia primitiva, nosotros leemos el libro de los Hechos capítulo 2 en adelante. Cuando la iglesia empieza a vivir ese gran avivamiento por el advenimiento del Espíritu Santo, las cosas no se daban de la misma forma. La casa de ese lugar, el aposento alto, fue lleno del poder del Espíritu Santo, como esta casa se llena también del poder del Espíritu Santo. Y ellos empiezan a experimentar el poder de Dios. Pero ese poder de Dios no es el mismo poder que tenemos nosotros. Ay. Perdóname. Y yo le voy a decir la verdad. Y tengo que ser directo y tengo que ser duro con lo que estoy diciendo. Pero es que necesitamos ser confrontados. Escúchame. Cuando Pedro y Juan entraron allá al templo de la Hermosa y encontraron allí a un paralítico, ellos estaban tan llenos del poder del Espíritu Santo que ellos tenían un poder diferente. Ese poder de ellos, sí, se acercaron a él y dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre poderoso de Jesucristo. Levántate y anda. Y dice la Biblia que ese paralítico inmediatamente se levantó. Pregunto: ¿ese poder era nada más para los discípulos? Preguntémonos. Ese poder de la cual ellos fueron revestidos y fueron llenos, ¿fue un poder exclusivamente para los apóstoles o fue algo que Dios dotó para la iglesia? Bueno, estoy empezando nada más. Escúchame. Esto debe ser tratado con un correcto análisis. Uno de los mayores problemas de la iglesia de hoy en día es que atribuimos los avivamientos del Espíritu o los relacionamos con un mover que nace en el cielo. A veces nosotros pensamos que cuando viene un avivamiento de parte de Dios, pensamos que ese avivamiento va a venir del cielo, como cuando nos cae confeti, como cuando estamos, ¿saben, no? Que tiran confeti y nos invade todo el cuerpo de confeti y pensamos que el avivamiento va a venir de esa manera, va a venir del cielo y va a venir algo poderoso del cielo, y pensamos que ese avivamiento nace en el cielo y viene desde el cielo, pero en realidad no, señores.
El avivamiento no nace en el cielo, ni se forma en el cielo, sino que los avivamientos nacen en los corazones de los creyentes, pero con respaldo del cielo. Para que haya un avivamiento, eso tiene que nacer en tu corazón. Eso tienes que desearlo. Eso tienes que ambicionarlo. Escúchame, no te puedes conformar con lo que estás recibiendo. Tú necesitas experimentar otras cosas. Tú necesitas alcanzar otras cosas. Tú necesitas conquistar otras cosas. Pero con lo que tienes no está funcionándote. Y hay creyentes que lo que simplemente hacen es conformarse con el poder que han recibido, con la manifestación que han sido dotados, con el espíritu, con la capacidad mínima y, como quien dice, con el combustible límite para poder desarrollar lo que Dios tiene. Pero yo quiero que tú sepas en esta mañana que Dios tiene más, que Dios tiene más, que Dios tiene más, que Dios tiene más para ti, que Dios quiere más para ti. No habrá avivamiento sin que sientas antes la necesidad de buscarlo y experimentarlo. No, señores, mira, esa es la razón por la cual estamos insistiendo, y gracias a Dios porque ustedes están viniendo. Estamos insistiendo en la necesidad de los devocionales en la mañana, de 48 horas, de ayunos, de búsqueda del Señor en la madrugada. Estamos pidiendo porque ¿sabes qué? Hay un deseo ferviente en el corazón de nosotros porque queremos más. Queremos más, queremos el poder de Dios, queremos avivamiento, queremos que las manifestaciones del poder de Dios se manifieste aquí en esta casa y en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio. Queremos que el poder de Dios fluya, pero hay que buscarlo, hay que experimentarlo y hay que meterse. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando tú estás sentado en tu casa y no sientes la necesidad de cosas mayores en tu vida, ni nada que suceda en la iglesia, ni nada que suceda en tu casa, ni nada que suceda en tu trabajo, no estás haciendo nada para aportar las funciones y las responsabilidades que tú y yo tenemos como iglesia. Entonces lo que te quiero decir es que nosotros entonces estamos fracasando porque estamos negando la doctrina del Nuevo Testamento. ¿Usted sabe cuál es la doctrina del Nuevo Testamento? La Biblia dice en el Nuevo Testamento, porque Pablo lo repitió muchas veces, que somos una iglesia unida, somos un cuerpo unido en espíritu, dispuesto a ser usados por Él para conquistar el mundo y para vencer sobre el mundo. Tú y yo hemos sido llamados para vencer sobre el mundo y para conquistar el mundo. Hemos sido llenos del Espíritu Santo, no para andar ahí mendigando, no, para ser llenos del poder del Espíritu Santo y conquistar lo que Dios nos ha puesto en la mano. La Biblia, escúchame, señala en el libro de los Hechos. Jesús le dijo a los discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 2, antes que fuera a ascender a los cielos, les dijo: vayan a Jerusalén y esperen allí. Esperen allí que yo voy a derramar. Viene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios los va a dotar. Atención, porque la Biblia dice en Hechos capítulo 2, verso 1, que cuando llegó la fiesta de Pentecostés, dice, así lo dice textualmente, usted lo puede buscar. Todos los creyentes, eran 120, se encontraban reunidos juntos. Espérate. Se encontraban juntos en el mismo lugar. No estaban desperdigados. No estaba cada quien haciendo lo que le daba la gana. No estaban unos por allá viendo para ver cómo resolvían sus problemas y el otro por acá viendo para ver qué hacían para corregirlos de ellos. No, Señor, ellos estaban esperando el avivamiento. Ellos estaban ahí esperando la unción de Dios. Ellos estaban ahí esperando que algo ocurriera. Y dice la Biblia que estaban juntos, porque quiero que sepan algo, mis hermanos. Tú no puedes esperar un avivamiento haciendo lo que te da la gana, estando totalmente desvinculado del propósito de Dios, porque Él está esperando. Él está esperándote ahí.
Y no se puede estar distraído, no se puede estar ahí desenfocado. Tú necesitas esperar que el fuego de Dios descienda sobre tu vida, porque al fin y al cabo eres tú quien serás bendecido y serás tú quien serás prosperado, porque cuando descienda el fuego del Señor, tú necesitas estar ahí. No puedes estar desvinculado. Tendremos que estar como los apóstoles. 120. Y déjame decirte algo. Y a veces dirás, bueno, pastor, pero aquí nada más somos 20. Aquí nada más somos 15. Bueno, esos 15, esos 20 son los que necesitan ser llenos del Espíritu. Porque quiero que sepa, los 120 no llegaron a ser 120, no llegaron a ser 3,000 de la noche a la mañana. Llegaron a ser 3,000, 5,000, 10,000, cuando los 120 fueron llenos primero. Tú necesitas estar lleno para que nos podamos multiplicar a 100, 200, 300, 400. Así que no tengas miedo si nada más somos 5, si nada más somos 10, somos 15. Llénate del poder de Dios, llénate del poder del Espíritu Santo. Y veremos que seremos expandidos, seremos extendidos, porque Dios respaldará su manifestación. Oh, poderoso Dios. Bueno, ahora sí voy a predicar. Esa fue la introducción. Vamos al relato que acabamos de leer. Escuchen la experiencia del padre del muchacho. Y cuando yo veo esto, la experiencia de los discípulos con el padre, yo fácilmente puedo relacionar eso con lo que nos está pasando hoy en día. Escúcheme. Lo que sucedió hace 50, 70, 100 años atrás con la iglesia. Yo no solamente voy a hablar con lo que sucedió con la iglesia primitiva, que ocurrió muchos cientos de años atrás. Nada más vamos a irnos un poquito más hacia acá. 50, 70, 100 años atrás. Donde usted, si estudia un poquito, se va a dar cuenta que hubieron 4 grandes manifestaciones de avivamiento en el mundo. De avivamientos poderosos que ocurrieron en diferentes lugares, con diferentes personas, en la que el Espíritu de Dios se tomó los lugares, se tomó las ciudades, y el Espíritu de Dios se manifestó de una forma poderosa. Nos vamos a dar cuenta que nosotros en este tiempo estamos años luz de distancia entre lo que ocurrió en esas iglesias y lo que está ocurriendo hoy en día a nivel general. Hay una falta de avivamiento. Solamente yo necesito comparar el avivamiento que ocurrió allá en el año 1906 en Los Ángeles, California. Ese avivamiento que se conoció como la calle de Azusa, ustedes recordarán. Donde se dieron grandes manifestaciones, donde habían sanidades, donde habían liberaciones, donde había un mover del Espíritu de Dios. Y atención, quizás para mí lo más importante, cientos de miles de personas se convertían al Evangelio por el poder de la manifestación de un avivamiento. Ahora, pregunto yo, ¿no es evidente que la iglesia a nivel general está fracasando hoy en día de la manera como estamos influyendo en la sociedad? De la manera como estamos enfrentando los problemas de nuestra sociedad. Y yo no me voy a ir lejos. ¿No será que estamos fracasando también en la forma como estamos manejando nuestros negocios? ¿No será que estamos fracasando también en la manera como estamos influyendo en nuestros hogares y familias con nuestros propios hijos?
¿No será que estamos fracasando también en la forma como nosotros estamos manejando la obra y el ministerio? Porque no estamos siendo demasiado efectivos para que la gloria de Dios se manifieste. Pero yo le voy a decir algo porque tengo que ser sincero, porque en eso me tengo que involucrar yo. Escúchenme. Estoy seguro que usted y yo hemos estado intentándolo. Hemos hecho el esfuerzo para ver cómo convertimos a un hijo y para que un hijo se ponga en orden. Hemos intentado a ver cómo hacemos que un esposo, una esposa, un familiar se convierta, y algo estamos haciendo de todo, y oramos, ayunamos y hacemos de todo, pero nada sucede. Ese no es el evangelio que yo veo aquí, señores. Ustedes me perdonan. Yo no sé cómo tengo que plasmárselo o cómo tengo que explicárselo, pero yo no veo ese evangelio en la palabra. Lo que yo veo ahí es que lo que el Señor hace es transformar poderosamente cosas ahí. Que Dios sana, que Dios liberta cautivos, que Dios convierte cuando hay gente llena del poder del Espíritu de Dios. Cosas magníficas tienen que suceder. Tiene que cambiar, porque no se puede vivir en dos aguas. Se tiene que vivir de una sola manera. Y la unción del poder del Espíritu de Dios tiene que entrar, tiene que cambiar, tiene que manifestarse. Yo estoy cansado de que las cosas no funcionen, de que las cosas uno ore y nada pasa. Yo necesito empezar a examinarme por dentro y empezar qué es lo que está pasando conmigo, porque yo no puedo esperar transformar el mundo si yo no soy transformado primero. Yo necesito que el Espíritu de Dios entre a mi vida y cambie mi factor, porque yo necesito que las cosas resulten. Dios no nos ha llamado a fracasar, señores, discúlpenme. Dios no nos ha llamado para que estemos aquí en el altar pidiendo años las mismas cosas. Dios nos ha dotado con un poder del Espíritu para declarar con autoridad y ordenar al mundo espiritual que se sujete. Oh. Tú no estás llamado para eso. Tú no estás llamado para que el diablo te tenga lástima, señores. Para que el diablo se ría de ti, de tus intentos, de que nada suceda, de cuando oras por una enfermedad, nada pase. No, señores, tenemos la autoridad y decir: yo le ordeno a mi cuerpo que las células empiecen a tomar su lugar una vez más. Y ordeno por el poder de la palabra que toda enfermedad se sujete. Bueno, usted dirá: bueno, este pastor está exagerando. Pues cuando yo empiezo a ver lo que le pasó a los discípulos, ¿qué fue lo que le pasó a los discípulos? Se enfrentaron con un espíritu y nada pasó. Y ellos le preguntan al Señor: ¿por qué no pudimos sacar al demonio? Yo voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué no podemos cambiar las circunstancias? ¿Por qué no podemos cambiar las crisis? ¿Por qué no podemos salir de la miseria? ¿Por qué no podemos cambiar nuestros entornos y atmósferas? ¿Por qué no podemos sujetar al compañero de trabajo que nos está haciendo la vida difícil y que nos está ahí maltratando nuestros días? ¿Por qué no podemos cambiar la atmósfera? Porque es cuando nos traen a alguien para que oremos por un enfermo en esta iglesia, ponemos la mano y las personas salen igual de enfermas o peores.
¿Por qué? Esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos hoy. La misma pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. ¿Por qué no pudimos sacar a ese demonio? Gracias, Jesús. Esa es la misma pregunta. Es la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana, porque te quiero desafiar. Quiero estremecerte en esta mañana, porque de eso va a depender que aquí haya un avivamiento. De eso dependerá que aquí tú no salgas de la misma forma, que cuando tú salgas de este lugar, tú salgas con una mentalidad diferente, porque tú necesitas, escúchame, yo no sé si tú estás igual que yo, pero yo necesito que cosas sucedan. Yo necesito que el poder de Dios se manifieste de tal forma que cuando yo ore, las cosas fluyan, que las cosas se den. Oh, bendito sea Dios. Hoy en día debemos hacernos la misma pregunta que los discípulos. ¿Por qué no pudimos echarlo, Señor? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa del fracaso? ¿Cuál es la explicación que le damos al tema? Escúchenme, porque esa pregunta fue respondida por Jesús. Jesús les explica a ellos, y el Señor les explica a él con detenimiento qué fue lo que les pasó. Porque como les expliqué, ya ellos habían hecho ese tipo de milagros en otra ocasión. Ya habían reprendido demonios y los demonios habían salido. Ya habían puesto la mano sobre enfermos y enfermos habían sanado. Pero ¿qué pasó en esta ocasión? Y eso nos pasa a nosotros. Porque cuando yo empecé a analizar esto y el Espíritu Santo me empezó a hablar, me dijo: es que lo que a ustedes les está pasando es lo mismo que les pasó a los discípulos. Ustedes se están conformando con lo que ya vivieron, con lo que ya experimentaron, con lo que ya lograron. Pero eso no es todo. No están ni siquiera a la mitad del camino. Ustedes necesitan más poder. Ustedes necesitan más poder. Ustedes necesitan más poder. Si quieren llegar del otro lado, necesitan más poder. Porque el poder que tienen se agotó. El poder que tienen es limitado. El poder que tienen no es suficiente. Necesitan más poder. Y yo pregunto: ¿cuántos de los que están aquí quieren poder del Espíritu de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí quieren más autoridad sobre el Espíritu de Dios? Escúchame, hay 3 principios que Jesús les declaró a los discípulos para responderles esa pregunta. Porque para mí es clave lo que el Señor les responde. Yo quiero aprender de eso, porque yo estoy en la misma posición que los discípulos. Quizás tú también estás en la misma posición que los discípulos. Y yo necesito saber: mi Dios, dime, ¿qué necesito para tener más poder? La primera respuesta que Jesús les dice: este género. Dígale que está a su lado: este género. El Señor le dice: este género de la cual ustedes están reprendiendo y trataron de echar ese demonio, no es el mismo género que lo hicieron allá cuando los envía, señores. No se equivoquen. Ustedes están pensando que le van a echar a la sopa el mismo ingrediente que le echaron al anterior. No, este sancocho lleva más ñame. Este sancocho lleva más carne, porque el sancocho que ustedes hicieron fue sopa Lipton. Ahora ustedes necesitan hacer sancocho para que la gente pueda debutar la experiencia del poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, cuando Jesús le dijo a ellos: este género, lo que Jesús estaba tratando de decirle es que en el mundo espiritual existen diferentes clases de demonios. Y cada uno de ellos están dentro de una clasificación diferente.
Mire lo que dice, si me lo pones ahí, capítulo, no el otro, Efesios capítulo 6, verso 1. Pablo dice, atención, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. No, ese no es. ¿De dónde me habla acerca de? Bueno, lo voy a decir yo. Efesios 6. Efesios 6 dice, a buscarlo. No quiero estar inventando. Habla acerca de la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Vamos a ver si yo lo encuentro. Efesios 6, sí. Ajá, Efesios 6, 10. Vamos a ver si lo encontramos aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya lo tienes ahí? Que yo ya he perdido la práctica de buscar. Ahora todo es iPad. Sí. Por lo tanto, sí. 6:1. Ajá. 6:10, perdón. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en qué cosa? En el Señor y en el poder de su fuerza. Dice verso 11, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Atención lo que dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra qué cosas? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestes. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Que en el mundo espiritual hay una jerarquía. Hay una jerarquía de demonios, de poderes espirituales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, y encima de todos ellos está Satanás. Lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos es que, hey, ustedes allá se metieron con uno chiquitito, pero este no es uno chiquitito, este es uno grande, este es un principado o una potestad. Y ustedes estaban acostumbrados, sí, a lidiar con los espiritistas, con los espíritus chiquititos, los espíritus chocarreros, esos espíritus ahí que son ahí de lengua larga, esos espíritus bochinchosos ustedes que se meten ahí, y ustedes están reprendiendo esos demonitos, y con lo que ustedes tenían era suficiente. Ustedes podían sacar esos demonios, pero ahora no, señores. Ahora ustedes están subiendo de nivel y ustedes están pensando que van a enfrentar el mundo espiritual con esa clase de poder que ustedes tienen. Pues no, señores, eso no se puede, porque no hay manera de enfrentar a los principados y a las potestades con el sancocho que tiene. Tú necesitas meterle más ñame. Y yo les estoy diciendo esto porque puede ser que tú estás confrontando tus problemas y tus crisis con la sopa Lipton, con lo que tú hace años atrás lidiaste, que te funcionó, porque te funcionó. Pero ahora se te presentó otro tipo de crisis. Se te presentó otros desafíos. Se te presentó otras fuerzas. Y tú no puedes pretender, dice el Señor, que tú vas a enfrentar esas fuerzas orando nada más cuando vienes aquí a la iglesia. Ni vas a pretender que tú vas a lidiar con esas fuerzas orando de vez en cuando, o leyendo la Biblia de vez en vez, o dependiendo
dependiendo de lo que recibes por YouTube. No, señores, porque el diablo se va a reír de ti si tú estás así. Para que tú puedas estar fuerte y puedas enfrentar los retos de la vida y puedas respetar los desafíos, tú tienes que ser un hombre de oración y una mujer de oración. Tú tienes que meterte en el espíritu para que tú puedas dominar al hombre fuerte y tú puedas ordenar a los principados, a las potestades que se sujeten a tu autoridad. Escúchenme los músicos, porque si hay algo que yo estoy procurando hacer aquí, señores, es que aunque nosotros estemos cantando con pista, aunque no tengamos músicos, aunque no tengamos instrumentistas, pues eso no es lo único que necesitamos. Yo necesito que los músicos estén llenos del poder del Espíritu de Dios. Yo necesito que los que cantan, que los que tocan, que los que están en media estén llenos del poder del Espíritu de Dios, porque eso es lo que necesitamos, porque estamos enfrentando otra clase de demonios, otro género diferente que hace 5 años atrás. Es otro género. Lo que Jehova está enfrentando, los desafíos que vienen por delante, son otro género. Escúchame, no son los mismos. Y no es que está de más que Dios nos está trayendo Army of the Lord, que Dios nos está trayendo cosas nuevas, que Dios nos está impulsando, que Dios nos está llamando a la expansión por el gusto. Dios lo está haciendo porque es otro género a la que estamos enfrentando. Y son diferentes armas. Yo no te voy a decir esto para asustarte, pero te voy a asustar. Usted sabe qué es lo que está pasando en este tiempo. Escúchenme. En este tiempo, antes de la venida de Jesucristo, está habiendo en el mundo espiritual la más cruel batalla espiritual entre los espíritus demoníacos y los ángeles. Escúchame. Porque Satanás sabe que está acabándose su tiempo. Y él le dice a sus chapulines: ahorita hay que remar, reme, porque es el último cartucho. Y aquí no tenemos que llevar al infierno a los que podamos, a los que son y a los que no son. Aquí ahora mismo necesitamos enredar a los cristianos. Enrédalos. Vayan, enrédenlos, confabúlenlos, distráiganlos, que ellos estén distraídos ahí, que ellos estén pensando en mall, que ellos estén pensando en playa, que ellos estén pensando en las novelas, que ellos estén pensando en que yo necesito hacer esto y yo necesito hacer lo otro, porque yo no tengo tiempo de ir a la iglesia, yo no tengo tiempo de escuchar la palabra, no, y están distraídos y el diablo está haciendo ahí cosas, y ahí tú ves los cristianos discutiendo con los otros cristianos, que si esto es verdad, que si no, esto no es verdad, que si esto es bíblico, que si esto es bíblico, que si esto es revelación, que si no, esto es revelación. Y el diablo está enredando a la gente, y la gente se está dejando enredar, y la gente se está dejando confundir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando. Y los ángeles del cielo están allá. Sabe, están barriendo espíritus de demonios. Están barriendo espíritus de demonios. Están barriendo espíritus de confusión. Está ahí barriendo todo lo que tiene que ver con confusión. Este no es el tiempo para estar confundido. Porque en medio de la confusión se pueden quedar muchos. Y tú estás pensando que sí, no, yo estoy bien. Yo estoy en orden. Yo estoy haciendo las cosas bien. Cuidado que no es así. Porque si tú no estás en el orden de Dios, escúchame, no es que si estás en tu voluntad, si no estás en la voluntad de Dios, estás fuera del propósito. Necesito avanzar porque nada más estoy en el punto 1. Son 8. No.
¿Qué le pasó a los discípulos? Los discípulos les pasó, escúcheme, que tuvieron un grave problema de lo que se llama diagnóstico. Yo le puse así: el problema de los discípulos con ese demonio, cuando el Señor les dijo este género, es que ellos estaban confundidos con respecto a lo que ellos estaban enfrentando. Por eso que no funcionó. Por eso es que no pudieron echar ese demonio, porque ellos tenían un diagnóstico equivocado del problema. Tenían un diagnóstico equivocado de la necesidad del muchacho. Ellos pensaban que la necesidad de ese muchacho era la misma necesidad que tenían los otros demoniados que estaban allá. Y no. Así que eso me indica que cuando ellos, los discípulos, se acercaron donde el muchacho, vieron algo que no era lo que era. Y pretendieron manejar el problema, la crisis, de la misma forma. El problema de los discípulos fue que se adelantaron a dar un remedio al problema sin que antes hubieran entendido la naturaleza del problema. Y escúchame, porque esto es importante. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia actuar de manera impulsiva. Nosotros no podemos estar tanteando los problemas. No. Nosotros no podemos estar adivinando. Tim Marín de dos pingües, tú calamaca, la titiri fue. Así, vamos a orar así. No. Bueno, esto cómo lo vamos a trabajar. Esto cómo lo vamos a atacar. Tenemos un problema con un hijo. Tenemos un problema con una hija. ¿Cómo vamos a atacar esto? Bueno, Tim Marín de dos pingües. No, señores, eso no se puede trabajar así. Tú no puedes tantear, tú no puedes estar adivinando. Tú necesitas identificar el género. ¿Dónde surge el problema? ¿Cómo se da ese problema? Porque déjeme explicar esto un poquito, para que ustedes puedan entender esto un poquito mejor. Hay gente, escúcheme, hay gente que empieza a orar por un amigo para que se convierta. Empieza a orar por un familiar para que se convierta. Empiezan a orar para que un hijo se convierta, para que alguien allegado se convierta al Señor. Y llevan años orando por eso. Oran por eso y oran por eso y oran por eso. Años. Nada pasa. Cuando tú empiezas a analizar el género y empiezas a analizar qué es lo que está sucediendo, y esto lo voy a decir porque pueden haber otras razones, pero voy a mencionar una. A veces lo que está sucediendo es que el problema no es la persona, no es el compañero de trabajo que tiene el corazón duro, no es el familiar que se está rehusando a escuchar a Dios. El problema no está ahí, pero puede ser que el problema está en ti, porque si tú estás dando un testimonio equivocado, si el testimonio tuyo no es consono con la realidad que tú estás hablando, entonces no puedes esperar que algo suceda. Tú no puedes esperar que si tú eres amargado, eres grosero, eres mal hablado en tu casa, tú vas a esperar que un hijo se te convierta. Eso no va a pasar, porque lo que tú necesitas es que en ti haya un avivamiento primero, para que tú puedas trasladar el avivamiento a tus seres queridos y a tus compañeros de trabajo. No se puede hacer de esa forma. Ese es el género, y estamos confundidos pensando que es que no se quiere convertir, es que es duro, es que ese man es duro de corazón. No, el problema está en ti. Sí, perdóname. Eso es Dios.
Lo voy a decir de otra forma. De la misma forma podemos estar frustrados porque sentimos que no estamos creciendo espiritualmente. Y caemos una y otra vez en el mismo pecado y debilidad. Y oramos y no salimos del mismo cuadro. Y oramos y no salimos de la misma situación. Sigo cayendo en el mismo pecado. Sigo cayendo en la misma debilidad. Sigo cayendo en la misma cosa. Y empiezo a frustrarme. Has estado trabajando en eso. Y pasan los años. Y tú sigues siendo el mismo. Frustrado. Con sentimientos de culpa. Con un motete en el espíritu ahí. Porque no eres cambiado. Tú ves que el Espíritu de Dios cambia a todo el mundo. Que el Espíritu de Dios está haciendo cosas extraordinarias en los demás. Pero en ti no está pasando nada. Pregunto, ¿cuál es el género? Usted perdone que yo sea, pero yo le dije al Espíritu de Dios, dime lo que tú quieres que yo hable. Porque la iglesia necesita ser confrontada para que haya un avivamiento. ¿Cuál es el género? ¿Por qué es que no está ocurriendo nada en mí? ¿Sabe qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este género no sale con el poder que estás usando. Lo que sucede, porque eso me ha pasado a mí, señores, yo no me voy a poner por encima de ustedes. Lo que sucede es que yo estoy utilizando armas que no son correspondientes a la guerra de ahora. Lo que yo estoy pensando es que el poder que yo tengo ya es suficiente para lidiar con todos los problemas y crisis y mis situaciones internas. No te confundas. Ese poder que tienes no es suficiente. El diablo te va a pisotear y el diablo te va a dar duro. Porque ¿sabes qué es lo que está haciendo el diablo? El diablo sí se está fortaleciendo. El diablo se está preparando y él se está equipando para darte por la cabeza. Allá tú te dejas. Allá tú sí te dejas. Pero yo te quiero decir en esta mañana que el Espíritu de Dios te quiere empoderar. El Espíritu de Dios quiere cambiar esa circunstancia. Te quiere llenar del poder del Espíritu de Dios para que tú seas movido hacia lo mayor. Escúchame, porque Jesús lo que trató de decirle a los discípulos fue que el poder que ellos estaban utilizando para sacar ese demonio era insuficiente. Era inapropiado. Ese poder que lo tenían, sí lo tenían, pero no tenía ningún valor en ese caso. ¿Te están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo necesito, iglesia, porque nosotros estamos hablando de expansión. Escúcheme. Nosotros estamos hablando de crecimiento. Estamos hablando de la visión. Estamos hablando de cosas que Dios nos ha puesto. Pero puede ser que nosotros estamos guerreando esta batalla con las armas inapropiadas, con el poder de hace 10 años, con el poder y la unción de hace 5. Y no es que está mal que ese poder y esa unción de hace 5 y 10 estaba mal, no. Pero no es el poder que necesitamos ahora. ¿Me están entendiendo? ¿Qué pasó? El problema fue que dejaron al muchacho igualito. Dejaron al muchacho con las mismas necesidades y los mismos problemas. Y eso para un cristiano es penoso. Que nosotros vayamos donde alguien y esa persona te está viniendo a buscar solución de parte de Dios, y tú y yo no se la podamos dar, porque nosotros estamos diagnosticando mal el problema. Estamos viendo lo que no es. Estamos viendo que eso lo podemos manejar de la misma forma, y no es así. Necesitamos visualizar con atención
lo que es. Segundo, porque necesito avanzar. El Señor les habló como un segundo principio: la necesidad de evaluar si la fe de ellos tenía la misma medida que la del problema. Jesús le dijo a los discípulos: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, generación perversa e incrédula? ¿A quién le dijo eso? A los discípulos, señores. Le llamó incrédulo a los discípulos. A los discípulos que habían sanado enfermos, a los discípulos que habían echado fuera demonios, a los discípulos que habían caminado con Él, a los discípulos que Él amaba. Él los llamó incrédulos porque no fueron capaces de sacar esa clase de género. ¿Qué pasa cuando tú y yo no somos capaces de manejar los géneros? Porque yo no quiero que usted se vaya a circunscribir nada más en el tema de demonios. Yo estoy utilizando la figura bíblica, pero yo quiero que usted amplíe su mente. Amplía tu mente en que los géneros de tus situaciones de vida, de tus conquistas, de las cosas que tú estás pidiéndole a Dios y no están funcionando, esos géneros, no hay otra forma. Tú no puedes atribuirle a eso a que el Señor no te escucha. Tú no puedes atribuirle eso a que el Señor no está contigo. Tú no puedes atribuirle a eso que el Señor, pues que el Señor tiene otros propósitos, porque esas son las excusas. Es que el Señor tiene otros planes. Y empezamos a justificar lo que Dios no está haciendo como algo que se le achacamos a Dios. Y el problema es incredulidad. El problema es que no tienes suficiente fe. El problema es que te hace falta combustible. Y le decimos a Dios: Señor, bueno, es que no tu voluntad, Señor. Mira, es que bueno, si esto no ha ocurrido, Señor, si tú no la sanaste, Señor, es porque tú tienes otro propósito. Es que si, bueno, Señor, es que si esa persona no se sanó, es porque tú te la quieres llevar. Bueno, y yo no voy a decir que no. Hay cosas en las que Dios tiene sus propósitos, pero eso no es todo el tiempo. Eso no es todo el tiempo. Y cuando tú empiezas a medir cuántas veces tú oras por algo y cuántas veces funcionan, y si el 80% no funcionan, tu problema es incredulidad. No se le achaques a Dios. No se le achaques a que Dios tiene otro propósito, a que Dios tiene otros planes. Es que Dios está mirando las cosas de otra forma. No se le achacas a eso. Empieza a examinarte, porque puede ser que tú estés falta de avivamiento. Oye, no estoy escuchando muchos amenes. Escúchame, hay una dosis de fe para cada situación. ¿Sabía eso? Dice la Biblia: si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Por qué el Señor Jesús le dijo a los discípulos como un grano? Porque hay tamaños de fe. Hay pepas de sandía, de marañón, de aguacate, de mango de papaya, pero también de un grano de mostaza. Y él le dijo: si tu fe fuera, aunque sea así, está hablando de tamaño, tú le dirías a esa montaña: muévete de ahí. Porque la fe tiene dosis. Y esas dosis tienen que ser usadas en cada situación, en cada reto, en cada conflicto, en cada conquista. Así como hay diversidad de géneros, de demonios y de poderes espirituales, así mismo también existen niveles de fe. Del mismo tamaño de los demonios, así mismo está el tamaño de tu fe. Si tu fe es como grande, poderosa, entonces podrás batallar con los grandes. Pero si tu fe es así chiquitita, entonces confórmate con los demonitos chiquititos y con los espíritus chocarreros. Y no vas a superar. Yo estoy tratando de llevar a la iglesia a otro nivel.
Yo quiero llevar a la iglesia a otro nivel de conquista. Yo quiero llevar a la iglesia a otro nivel de conquista. Yo quiero llevar a la iglesia a otro nivel de poder. Yo quiero llevar a la iglesia a otro nivel de unción. Yo quiero que cuando la gente llegue aquí enferma, sean levantados por el poder del Espíritu Santo de Dios. No porque el pastor lo diga, sino porque tú te levantas y cuando pones la mano sobre ese enfermo, tiene que sanar. Y cuando los demonios te vean, tienen que responder y tienen que huir, porque reconocen que hay unción de Dios en ti, que hay poder de Dios en ti. La iglesia no lo hace el pastor, señores, no. La iglesia lo hacemos todos. Y todos hemos sido revestidos con el poder del Espíritu Santo. Y lo que Dios te ha dado a ti no se lo ha dado al pastor. Y lo que Dios le ha dado al pastor no te lo ha dado a ti. Lo que tú y yo somos un cuerpo lleno del poder del Espíritu de Dios. Yo quiero que cuando llevemos la palabra que sale de tu boca sea una palabra ungida, una palabra que transforme corazones, una palabra que estremezca las vidas de la gente y se arrepientan. Así que tú necesitas evaluar tu estado de fe. El problema de los discípulos es que ellos estaban intentando reprender un demonio de alta jerarquía, de mucho poder, con poca o nada de fe. Y eso no se puede. Si tú piensas que aquí va a venir alguien y vamos a ponerle la mano sobre un enfermo y tú no tienes fe, mejor ni te acerques. Mejor quédate allá sentado. Y entonces dile como dijo el papá: Señor, ayuda a mi fe. Porque la única forma como vamos a poder enfrentar las cosas que el Espíritu de Dios nos va a poner a enfrentar, tú vas a necesitar llenarte de fe, señores. ¿Y cómo vas a hacerlo? Orando cada 6 días. Orando cuando te acuerdes. Ayunando cuando, dentro de 3 meses, cuando el pastor diga ayunamos. O cuando haya adoración extrema. Ahí me acuerdo de que tengo que buscar a Dios. Y así tú quieres cambiar la vida de hijos, cambiar la vida de familiares, cambiar circunstancias en tu vida. Señores, con esa clase de fe no vas a poder hacer nada. Oiga, usted perdone que yo le estoy hablando así, pero yo le estoy hablando de parte de Dios. Yo estoy hablándote de parte del Espíritu de Dios, para que seas removido, para que seas estremecido y te llenes de la unción de Dios. El demonio estaba allí, señores, en medio de la gente incrédula. Se estaba riendo de los discípulos. Se estaba riendo ahí del papá. Se estaba riendo de todos ellos. Hasta que llegó Jesús. Espérate. Ellos estaban discutiendo ahí, que no sé qué tú, que no sé qué, porque no lo sacaste tú si tú estabas lleno del poder del Espíritu. Yo no sé, ¿tú cuántos días ayunaste, Pedro? Tú ayunaste un montón. Y estaban ellos discutiendo ahí y los demonios acá. ¡Qué estúpidos! Pero cuando llegó el rubio de Galilea, los demonios, espérate, ¿quién llegó ahí? Ey, llegó el mero. Ese sí hay que tener cuidado con ese, porque ese sí tiene lleno del poder. Ese sí tiene autoridad. Ese sí nos va a poner en orden. Porque lo que Jesucristo le estaba demostrando a los discípulos era decir: ustedes no tienen suficiente poder, pero yo sí tengo poder. Y ese demonio tiene que salir, porque tiene que salir. No importa el tamaño que tenga, no importa el volumen que tenga, no importa la jerarquía. Yo estoy por encima de todos ellos. Yo soy Jesús, el príncipe de paz. Ay. El problema de los discípulos es que no sabían el tamaño de su Dios. El tamaño de tu Dios está por encima de cualquier jerarquía.
Está por encima de cualquier demonio. Está por encima de cualquier problema que tengas. Está por encima de cualquier necesidad, de cualquier enfermedad. Está por encima de cualquier crisis. Está por encima de todo. Cuando Él llega, ay, 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 los lugares tienen que temblar. Los demonios se tienen que atemorizar. La enfermedad tiene que sumir. Todo tiene que ponerse en orden. ¿Cuántos quieren que aquí empiece a ocurrir cosas extraordinarias? Mira, yo no sé cuál sea la tuya, cuál sea tu necesidad, cuál sea tu situación que tú estás viviendo. Puede ser que tú seas una situación difícil, pero a mí no me importa. Algo tiene que ocurrir en esta casa, cosas maravillosas, poderosas. Porque si yo estoy llamando al poder del Espíritu, estoy llamando a la unción del Espíritu que Dios me ha dotado y me ha dado, entonces las cosas tienen que empezar a cambiar. Pero eso no va a pasar nada más porque yo lo grite. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta del Señor? Porque quiero terminar. Me faltaba otro punto, pero quiero terminar. El Señor les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, pregunto: ¿ustedes creen que el Señor sacó ese demonio porque oró una hora antes? ¿O porque oró 5 minutos antes? ¿O porque oró en ese momento? ¿Ustedes creen que ese demonio salió porque Jesús se acordó? Ay, tengo que orar. Espérate. Aguántamelo ahí, que déjame orar aquí. No. Eso no fue lo que el Señor les trató de decir a los discípulos cuando les dijo: esto no sale con oración y ayuno. Lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos es que tenía que haber una cultura de oración. Que había que tener una cultura de devoción, de ayuno, de comunión, de relación con Dios, que con lo que ellos estaban haciendo hasta ese momento no era suficiente. Espérate. Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo. Jesús les estaba diciendo: hey, escúchenme, ustedes no están orando lo suficiente. Ah, Señor, pero es que nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana y oramos. Ok, no está mal. Pero si tú quieres enfrentar a esa clase, lo que estás haciendo a las 5 de la mañana no basta. Yo quiero preguntarles a ustedes hoy aquí: ¿cuáles son tus retos? Escúchame, piénsalo. Puede ser un hijo, una hija, un esposo, una esposa, una enfermedad, un problema financiero grande, una deuda como la que yo tenía. Esa clase de género no sale nada más con que tú vengas aquí al altar a orar los domingos de la mañana. Te lo tengo que decir claro, porque yo tengo que producir avivamiento en esta iglesia. Tengo que, con la ayuda del Espíritu Santo, yo necesito que ustedes entiendan. Eso no va a ser suficiente, porque lo que estamos viviendo hoy es tan poderoso. Lo que estamos enfrentando hoy, los espíritus que estamos enfrentando hoy, son tan poderosos que tú no puedes lidiar esas batallas de la misma forma como lo estás haciendo, porque si no, no vas a conseguir nada. Y no podrás echarle la culpa al Señor. No podrás decirle: Señor, es que tú no escuchas mi oración. Señor, es que tú, ¿por qué? Yo vengo orando años por esto. ¿Y qué pasó? Que no sucede nada. No pasó que no sucede nada porque tú estás pensando que tú puedes lidiar ese género con lo que tú estabas haciendo antes. Estamos en otros tiempos, muchachos.
Estamos en otra esfera. Escúchame y con esto voy a terminar. Ay, Dios. Yo me preguntaba y le decía al Señor, wow, nosotros estamos hablando de crecimiento y Dios lo ha profetizado. Dios lo ha hablado de muchas maneras. Expansión, crecimiento. Rachel, tú tienes el video ahí del profeta. Yo sé que muchos de ustedes lo oyeron, pero yo necesito que ustedes escuchen esta palabra antes de terminar. Porque yo necesito que ustedes entiendan y escuchen a Dios. Escuchen lo que Dios nos está diciendo y nos está hablando. Dios nos está llamando a la expansión. Pero no podemos alcanzar eso con las mismas fuerzas que tenemos ahora. No se puede. Tenemos que meternos más. Tenemos que hacer cosas extraordinarias para que sucedan cosas extraordinarias. Yo quiero que aquí sucedan cosas maravillosas en las familias de ustedes, pero yo no puedo hacer eso yo solo. Ustedes tienen que entender que ustedes tienen que hacer cosas extraordinarias. Y cuando yo digo cosas extraordinarias, que ojalá haya gente que se atreva a decirme, pastor, usted me puede dar las llaves de la iglesia porque yo a las 5 de la mañana quiero ir a orar ahí. Ahora, yo no estoy diciendo que aquí es el único lugar para orar, cuidado. Estoy dando un ejemplo. O que haya un grupo de discipulados que diga, pastor, mire, nosotros queremos orar. Nosotros no queremos esperar hasta el domingo. Porque usted sabe que nosotros necesitamos que sucedan cosas en mi casa, en nuestra casa. Necesitamos que sucedan cosas. Necesitamos que sucedan milagros. Y yo necesito buscar desesperadamente el poder de Dios. Porque ese género no va a salir de otra forma. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Yo necesito que nosotros podamos catapultarnos en el lugar donde Dios nos quiere ubicar. En un lugar de autoridad, en un lugar de preeminencia, para dominar el mundo espiritual, gobernar. Escúchame, y ustedes dirán, ¿y de dónde hace eso? Yo quiero que ustedes, si Rachel me pone el último versículo, antes de eso, ponme el último versículo. Escúchame. Romanos 10, 8 al 11. Escuche lo que dice Romanos. Pablo. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Usted entiende lo que Pablo está diciendo ahí? Pablo está diciendo, el poder está en ti, está en tu boca. Oiga, yo a veces yo leo esto y yo digo, Señor, ¿nos hace falta fe para creer lo que tú estás hablando? Dice, esta palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca, la palabra confesión significa declaración. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca. Oiga, yo quiero que tú sepas una cosa, en tu boca y en la mía hay poder. El problema de esto es si creemos. Ese es el gran problema de esto. Porque a veces declaramos pero no creemos, o no tenemos la suficiente fe para declarar semejante palabra. A veces las palabras se nos quedan demasiado grandes porque la fe es demasiado pequeña. Yo no sé si están entendiendo.
Entonces, si tú vas a declarar una palabra grande, tú necesitas tener una fe grande. Porque dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. El diablo no se podrá reír. El diablo no se va a poder reír de ti. El diablo no se podrá burlar de ti. Porque lo que tú declaras con tu boca, con el poder y la autoridad, él tendrá que sujetarse. Ahora sí, escuchen esto. Veo que la presencia tiene forma de luz, cae sobre tu vida. Y yo le digo, ¿por qué la presencia cae sobre la vida de él? Y me dice el Señor, porque le estoy entregando una generación. Yo veo que tú serás padre de generaciones. Dice el Señor, Abraham fue padre de la fe, pero tú serás padre de generaciones. Y le digo, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Cómo se llama mi hija? No, el segundo nombre de mi hija. Porque hay una Joana que ha clamado por tu vida. Hay una Joana que clamó en el silencio. Y Dios dice, dile que, oh Dios mío, lo he traído a este tiempo profético para entregarle una generación. Veo una generación de gente que va a caminar. Mira la generación, mírala con tus ojos espirituales. Mira la generación, escucha. Y dice el Señor, lo haré por causa de la familia Smith. Veo una mujer, Joana Smith. Veo que algo se empieza a levantar en tu vida. Dice el Señor que a ti te acompaña una señal. Yo le digo, ¿cuáles milagros? Me dice no. Le digo, ¿cuáles señales? Me dice no. Le digo, maravillas. Me dice no. Me dice, atrás le coloqué un arcoíris. El arcoíris tuyo dice expansión. Dice el Señor que serás el hombre. Expansión, expansión, expansión. Dígale, expansión. En lo que hagas verás una expansión. En lo que emprendas verás una expansión. En lo que te propongas verás una expansión. Expansión de territorio, expansión de bienes, expansión de finanzas, expansión en el llamado, expansión en creación de nuevas obras. Eres el Señor de la expansión, dice el Señor. Y dice el Señor, y no me conformo con eso. Aparte de la expansión, dice el Señor que te va a entregar puertas abiertas. Y veo que por donde tú vas, las puertas se abren. Y dice el Señor que las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. Y le digo yo, ¿pero por qué haces eso? Y me dice, porque lo he levantado como padre de una generación. Y le digo, ¿pero quiénes son todos esos que veo de blanco? Y me dice, son de vida abundante. Generación vida abundante. Escucha, tú estás en el pensamiento de Dios. Tú estás en el corazón de Dios. Hay propósito para ti. Hay planes para ti. Hay proyectos de realización para ti. Eso no es casualidad. Eso es palabra de Dios. Y yo en esta mañana te quiero impartir esa unción de Dios. Porque hay una palabra de Dios de expansión para tu familia, para tu casa, para tus negocios, para tu finanza. Escúchame. Recibe de Dios. Recibe de Dios ahora. Recibe de Dios ahora. Yo proclamo la palabra que Dios puso sobre mí y la expando sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus proyectos. La bendición de Dios viene sobre tu casa ahora.